Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freyducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a La Diáspora Venezolana Habla. La pandemia nos ha dejado una huella indeleble en nuestra salud mental sin excepción alguna. Con ella han aflorado patologías que estaban allí pero se tapaban con otras cosas más urgentes de nuestro día a día. El confinamiento puso a cada uno en su lugar y mostró a muchos su otra cara, esa que nos exigía en una realidad virtual mostrarnos como no éramos, para socializar, para flirtear, para ligar, para estar en la onda con las redes sociales. Pero ¿cuándo se traspasa ese umbral donde ponernos un filtro para quitarnos una arruga se convierte en una obsesión? Una obsesión causante de modificaciones estéticas para, entre comillas, solucionar defectos físicos, causándonos trastornos, por ejemplo, de conducta alimentaria o depresión. Verónica Vieites, creadora del proyecto Dislike, será mi copiloto en este viaje sonoro en el que conoceremos de su viva voz sobre esa disociación cada vez más frecuente entre la imagen digital y la real, que sufren cada vez más personas por el uso excesivo de filtros y aplicaciones móviles para alterar la imagen personal. Este es el motivo de nuestro viaje por estas ondas de radio el día de hoy a los espacios de Tabacalera en Donostia, San Sebastián, País Vasco. Nuestro programa de hoy de La Diáspora Venezolana Habla tiene una invitada muy especial, es Verónica Vieites, periodista, profesora en el instituto donde yo precisamente cursé un certificado profesional de docencia, pero también una de las artífices, si no la principal, de proyecto Dislike, de lo que hablaremos más adelante. Bienvenida a La Diáspora Venezolana Habla, Verónica. Muchas gracias, encantada de estar aquí en este podcast tan interesante. Muchísimas gracias por esos honores. Realmente me llamó muchísimo la atención este tópico, precisamente porque no sabía que existía algo así como una dismorfia entre la imagen real que podemos tener como seres humanos y la imagen que tal vez queremos proyectar en las redes sociales. Sí, eso es una disociación. La dismorfia es otro tipo de patología, siempre ha existido. Tenemos dismorfia dental, ahora todo el mundo queremos tener los dientes perfectos y a nada que tenemos algo mal lo corregimos. Hay dismorfia muscular, estas personas que siempre quieren tener un físico muy aparente, musculado, pero la dismorfia de la que nosotros nos hemos hecho eco se le ha llamado como dismorfia de Snapchat o de redes sociales y viene causada por esa disociación entre la imagen que generamos para redes sociales y la imagen real que tenemos en nuestro día a día. Y te quería preguntar, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los jóvenes, los centennials de esta generación que bebe del YouTube como televisión, del podcast como radio, entre muchas otras cosas, y de las redes sociales, por supuesto? Y ellos son los que son influidos con una mayor profusidad, o no sé cómo decirlo, creo que me acabo de inventar una palabra, sino son los que sufren más las consecuencias de estar rodeados de todas esas imágenes en todo momento, ¿no? Y son sobre los que queremos trabajar para prevenir. Los adultos, los que ya no somos, o que somos millennials primigenios, son la generación Z o la generación de la imagen que se le llama, son los que están sufriendo más esas consecuencias de vivir rodeados de cánones de belleza inalcanzables, de cánones de belleza modificados a través de filtros que alteran esa realidad que ven en el espejo. ¿Y cuál es ese caso más grave que han tenido? Porque a la mala, como decimos en Latinoamérica, todos alguna vez pecamos en poner un filtro porque tenemos alguna arruguita, porque tenemos la cara manchada, pero ¿cuál es el caso más extremo que ustedes han presenciado? Más que presenciar son los datos científicos, es decir, basados en hechos, que nos dicen que desde hace más de 4 años las redes sociales en las que podemos aplicarnos filtros y con lo cual estamos modificando nuestra imagen están generando trastornos de salud mental en los adolescentes, que pasan por trastornos de la conducta alimenticia, por trastornos dismórficos corporales, depresión y en última instancia suicidio. La tasa de suicidio en esta franja de edad ha subido muchísimo y está directamente relacionado
con el uso de las redes sociales y de la autopercepción que tienen ellos de su imagen. Nosotros llevamos ya más de un año trabajando con este proyecto. Justo ahora han salido los papeles de Facebook, en los que además se aclara directamente y se dice que saben que influye en la autoestima y en la salud mental de los adolescentes. Así que ya no lo decimos solo nosotros, los científicos y los datos. Ya es que hay papeles internos de la propia compañía, aunque ellos no lo acepten, que relacionan directamente la salud mental de los adolescentes con el uso de estas redes sociales y filtros. Que ojo, nosotros no demonizamos los filtros ni las redes sociales, que también son herramientas muy útiles. Lo que queremos es que exista una prevención, un plan de salud mental, información para los jóvenes para que sepan diferenciar y tengan una mejor autoestima y un juicio crítico que les ayude a utilizar mejor estas herramientas que tienen a su disposición y que a veces pensamos que saben utilizar muy bien y con muy buen criterio, pero todavía son mentes moldeables y que están generando su propia personalidad con esas hormonas que todos hemos tenido en los que no nos gustamos nada. Entonces, si encima añadimos cánones de belleza irreales, pequeñas modificaciones estéticas que se pueden hacer de manera bastante asequible económicamente, etcétera, pues les estamos haciendo un flaco favor. En el vídeo precisamente que tú colgaste, uno de los vídeos que yo vi en redes sociales, muy bueno por cierto, donde explicabas el proyecto, tenías un filtro, decías que no eras tú y quería enlazar esto con el tema del COVID. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Se ha acentuado con la pandemia? Porque para nadie es un secreto que esta pandemia nos confinó a todos y algunos psicólogos estaban viendo con cierta preocupación el hecho de que los jóvenes precisamente tenían un yo prefabricado que no era su yo real precisamente porque se valían de grupos de ligoteo, por decirlo de alguna manera, de alguna red social donde colgaban una foto, donde escribían una reseña y realmente tampoco eran ellos. Bueno, la pandemia, ya tenemos los datos que hablan sobre lo nefasto que ha sido para la salud mental de los adolescentes, de todos, pero de los adolescentes en concreto, y tener que enfrentarte a tu imagen en la pantalla, en clase, con los amigos, para relacionarte en todo momento. A cualquier persona le pasa factura, porque nos fijamos en todo momento en nuestra imagen. Nosotros cuando nos relacionamos con otras personas no nos estamos viendo a cada momento. Entonces es normal que eso afecte también a la autoestima si tienes lo que has dicho tú antes muy bien, ¿no? Si todos nos autoengañamos un poquito y usamos filtros y nos quitamos un poquito la arruga y nos ponemos en la postura que salimos mejor en las fotos, ¿cómo no vamos a querer eso para nuestro día a día? Entonces evidentemente les ha afectado y el estar expuestos a su propia imagen 100% del tiempo, pues seguramente ha pasado una factura más elevada de la que nosotros pensamos, pero es que a nosotros también. Así es. Y yo quería preguntarte, ¿cuándo una madre de un adolescente tiene que estar cautelosa? ¿Cuándo saltan esas alarmas, por ejemplo, en un joven? Normalmente lo que nos dicen a nosotros los expertos o la psicóloga que tenemos en nuestro equipo, porque yo no soy psicóloga, yo soy profesora, experta en nuevas tecnologías y periodista, pero no soy psicóloga, aunque me estoy formando. Tienen que estar alerta de cambios en su conducta, ¿no? Que estén más alicaídos, que haya una higiene del sueño mala, que es cuando se van con el móvil. Tú crees que están en el cuarto durmiendo, pero están hasta las tantas de la mañana con el móvil. Se tapan mucho y tienen una autopercepción de sí mismos que no corresponde con lo que es real. O están muy preocupados mirándose excesivamente todo el rato su imagen. Esos son pequeños puntos de alarma que se podrían tener. O el uso excesivo, estar pendiente demasiado tiempo. Muchos padres me dicen, pues es que mi hijo está todo el día con el móvil. Pues ahí es donde quizás desde la prevención, que es lo que hacemos nosotros, dando cursos a los padres para que tengan las herramientas necesarias para poder abordar estas problemáticas, porque al fin y al cabo es lo que nos demandan, ¿no? Es que no sé cómo gestionar esto. Negociando, teniendo abierto ese espacio de comunicación con tu hijo o con tu hija en el que sientan que hay un poquito de confianza, que a esas edades es difícil, lo sabemos, porque están en el momento de amo a mis amigos, mis padres no me entienden o no se enteran de nada, pero es un trabajo que hay que hacer previo, antes del móvil. Nosotros pensamos que los padres tienen que hacer un trabajo previo antes de darle un dispositivo móvil a un chaval conectado que les ayude a que luego haya menos problemáticas de este estilo, porque como todas las herramientas tienen sus sombras y sus claros. Entonces un dispositivo móvil se conecta a cualquier lugar y hoy en día se da cada vez más tempranamente a los adolescentes, y con 11 años no tenemos el conocimiento necesario de lo que es el mundo online
para gestionarlo adecuadamente sin una supervisión de los padres, sin ese punto de conversación y de confianza que se pueda tener y sin una supervisión parental, porque al fin y al cabo, hasta que esos menores sean mayores, los responsables legales de cualquier cosa que haga ese joven con un móvil son los padres. Y también quería preguntarte, como dijimos en el preludio de esta entrevista, eras una de las artífices de este proyecto, ¿en qué punto está esta enfermedad, si se pudiera llamar así, o esta patología, al hilo de que el 10 de octubre era el Día Mundial de la Salud Mental? Y para nadie es un secreto que con la pandemia también se han incrementado el número de suicidios, y el tema suicidio sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Exacto, este es un melón bastante grande. El suicidio sigue siendo tabú. La deontología periodística, cuando estudias periodismo, te enseña que no hay que hablar de suicidio. Se ha demostrado con estudios, con el efecto Papageno, que no es cierto, que hablar previene. Siguen teniendo unos números los suicidios a diario increíbles. Se suicidan más de 10 personas al día. Además, las franjas de edad de estos suicidios son personas muy jóvenes, y por eso nosotros alzamos la voz cuando empezamos justo el 10 de octubre hace un año este proyecto, que lo presentamos gracias a Goteo y la Diputación en un crowdfunding, y fue el público el que nos ayudó a llevarlo a cabo. Estamos luchando precisamente para evitar los suicidios en adolescentes. La prevención es la clave, no queremos curar nada. Nosotros no podemos curar patologías, lo que podemos es prevenir determinadas situaciones que se producen por el desconocimiento, y lo que queremos es abordar ese conocimiento y hacerlo además de la mano del arte. Más allá de las charlas que damos, lo hacemos también con Teatro Foro. La dramaturgia. Así, cuéntanos un poco acerca de eso, ¿de qué trata? El Teatro Foro es una herramienta pedagógica que viene del teatro social, del Teatro de las Oprimidas de Augusto Boal, y lo que nosotros propusimos cuando lanzamos el proyecto era hacer esta pedagogía a través del Teatro Foro en los institutos, más allá de la charla con los padres y del trabajo que se haría en el aula, una microobra de teatro en el que se les aborda con esta problemática. Y el Teatro Foro lo que tiene de pedagógico es que se les expone esta problemática otra vez, chupito, y cuando se termina, que no se termina del todo, siempre termina con el peor de los finales posibles, con un desenlace trágico, malo, el peor. Y luego se les anima a ellos a convertirse en espectadores y espectatrices y a intentar solucionarlo con un mediador o una mediadora en la sala que les guía, porque muchas veces intentan solucionarlo a la brava, ¿no? O con cosas que no serían una solución. Ejemplo, cuando se ha tratado desde el Teatro Foro el bullying y les planteas cómo solucionarían un caso de bullying extremo, ¿no? Muchas veces es, pues yo le pegaría de vuelta, y eso no es una solución. El mediador lo que hace en la sala es ayudarles a tomar otro tipo de salidas que pudieran ser más constructivas, pues tanto para la víctima como para el verdugo, analizar al verdugo y a la víctima. Y es lo mismo que se hace con esta problemática con las redes sociales, ¿no? No ofrecemos soluciones, ellos van sacando soluciones, ellos van identificándose con lo que pasa en esa dramaturgia. Ellos son personajes activos que al final tratan de solucionar eso que se les ha planteado, ¿no? Y les sirve luego para identificar esos casos en la vida real y como ensayo de cómo harían para intentar solucionar eso cuando se les presenta en la vida real. Ustedes tienen un equipo multidisciplinario. Me gustaría que nos comentaras un poco acerca de ese equipo. Tú eres periodista. Y pues, tienen además unos embajadores potentes. Sí, bueno, nuestra madrina del proyecto es Marta de Tura, que te mando un beso desde aquí, que se volcó con nosotros, vino a la presentación y siempre nos apoya. En nuestro equipo también, dentro de lo que es el Teatro Foro, la cabeza pensante y la que ha hecho toda la dramaturgia que se estrena dentro de poco es Alessia Cartoni, que yo siempre la llamo la diosa del Teatro Foro. En ese equipo también están Marta Baladía y Raquel González Uedo. Ellas son como la parte artística, ¿no? Las actrices y la responsable de la dramaturgia y mediadora que van a llevar esa parte del Teatro Foro, porque ahí yo poco puedo hacer. Eso tienen que hacerlo personas formadas en Gestalt, en Teatro de las Oprimidas, en Teatro Social. No es baladí. Es un trabajo profuso, importante y que requiere de mucho conocimiento precisamente para generar esa pedagogía. Luego también en el equipo está Sergio Lardíez, que es, le llamamos nuestro Nokia Connecting People.
Él es fotógrafo y también responsable de eventos culturales y es el artífice de haber juntado este equipo realmente. Irene Corbelle, que es actriz y también es nuestra responsable de cuentas, hace toda la producción, necesitamos algo, se lo pedimos a ella, lo consigue, es una persona maravillosa. Y poco a poco han ido uniéndose más personas. Natalia Jostalot es nuestra psicóloga de cabecera, que tiene experiencia con adolescentes y con este tipo de problemáticas, porque no todos los psicólogos o terapeutas están preparados para estas situaciones o estos casos o estas patologías, no sé cómo decirlo correctamente. Y aparte de eso, muchos especialistas a veces tienen un poquito de reparo de mostrarse o dar su opinión o ayudar en redes sociales, porque les da reparo que otros colegas les juzguen o son más reservados, y es difícil encontrar especialistas y terapeutas que se mojen, no porque les da vergüenza o pues ese reparo, ¿no?, de ser juzgados como profesionales. Y poco a poco se han ido incorporando más personas. Rebeca Losada es la responsable de habernos hecho ese cartel precioso que tenemos. Eva Díaz, Eva Díaz, le cambió el apellido, Eva Salas. Ella hace unos cursos de movimiento corporal que ayuda a la autoaceptación, y contamos con ella también como profesional a la que remitimos muchas veces cuando hay gente que le da un poquito más de reparo ir a terapia. Entonces estamos formando ahí un equipo muy interesante, muy multidisciplinar y que aborde las problemáticas que queremos prevenir desde diferentes puntos de vista, porque creemos que es bastante interesante. ¿Cómo pudiera una madre ponerse en contacto con ustedes, o un educador que también tiene un gran margen de maniobra, ¿no? Sí, tenemos una página web que se llama proyectodislike.com, dislike en inglés. Desde ahí se pueden informar, ver los vídeos, las entrevistas. También tenemos una cuenta de Instagram, que es por donde más nos contactan además, y que también se llama Proyecto Dislike. Tienen toda la información ahí. Pero vamos, que también me pueden escribir a mí, veronica@ojosdecambio.com, y yo les contesto encantada. Y si, por ejemplo, yo quisiera contribuir, quisiera hacer una aportación, ¿sería posible? Ahora mismo el proyecto ya se cerró, no estamos recibiendo ya las contribuciones que se hacían en ese momento, así que no sería posible, pero sí que pueden contratarnos y se puede hacer webinars. Estamos lanzando además ahora un servicio nuevo que es con Natalia y conmigo online, en el que podemos asesorar a empresas para sus trabajadores. Es decir, tengo una empresa, sé que tengo padres preocupados por esto y quiero dar una formación a mis empleados sobre esta temática. Pues podemos hacerlo además en formato webinar, lo que nos permite llegar a cualquier lugar. Lo mismo para colegios, asociaciones, entidades. Estamos abiertos a todo ese tipo de formaciones online. Y luego ya el pack que es interesante para los colegios es el del Teatro Foro, en el que nos desplazamos hasta el colegio y en un par de jornadas del día se haría lo que es el Teatro Foro, la formación en clase con una serie de herramientas, y luego aparte para los padres, y en un horario que es más asequible para los padres, la formación online para ellos. Hemos decidido hacerlo online para que los padres puedan hacerlo fuera del horario laboral, porque muchas veces nos exponen que todas las actividades que se suelen realizar en los centros educativos son dentro del horario del centro educativo y que muchas veces choca con su horario laboral. Entonces hemos querido tener esa diferencia con los padres, que sabemos que luchan por intentar estar en todo lo que tiene que ver con sus hijos, pero que muchas veces el trabajo, la conciliación no se produce. Así es, no existe la conciliación. Bueno, y yo quería pedirte alguna reflexión de cara a cerrar esta interesante entrevista, sobre todo de esos jóvenes, ¿no? Incluso algunos expertos hablan de que esta generación ven con preocupación y no saben si la tecnología ha hecho que los jóvenes evolucionen o por el contrario retrocedan en cuanto a socialización y en muchos otros aspectos de su vida. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes, por ejemplo? Yo creo que es muy injusto decir que los jóvenes han retrocedido y que la culpable principal es la tecnología. No, la pandemia nos ha hecho mucho daño a todos. Ellos han visto que no podían relacionarse en un momento clave de su desarrollo, cuando nosotros necesitamos relacionarnos para tener esas personas clave que nos son referentes, que nos gustan, que hacen que nos moldeemos de alguna manera en nuestra personalidad, y ellos no son los responsables de no relacionarse. Ha sido una pandemia que nadie podía prever. La tecnología no es la culpable de nada, es el uso que nosotros le damos a la tecnología, y para ello lo que necesitamos es formar y prevenir. Sin salud mental y sin salud emocional no hay salud.
La salud emocional creemos que está muy abandonada y creemos que es muy importante, al igual que dar conocimientos de matemáticas, de historia, de filosofía y de otras herramientas que vamos a utilizar en nuestro día a día, tener herramientas para gestionar nuestra salud emocional y salud mental. ¿Y cómo ves en el ámbito gubernamental la manera como se ha tratado la salud mental? Bueno, hace justo unos días Pedro Sánchez ha anunciado una ayuda de X millones para la salud mental, pero lo cierto es que los números de nuestro país son bastante preocupantes porque hay un psicólogo por no sé cuántos miles de personas, lo que hace que la realidad sea que si no tienes dinero para costeártelo de manera privada sea casi imposible que te atiendan de una manera óptima en lo que es la seguridad social. Porque a mí me ha pasado pedir cita en salud mental y que me den cita para dentro de 6 meses. Así es un poco difícil ayudar a los jóvenes en lo que es la salud mental. Pero, por otra parte, igual no gubernamental, pero aquí ya más local y en otras zonas más locales sí que hay mucho movimiento ciudadano y mucho movimiento con ayuda de asociaciones locales que están abordando esta problemática y ayudando de manera gratuita. Por ejemplo, aquí en Guipúzcoa tenemos Badabidebat, que es una plataforma que ha puesto a disposición de la juventud un chat, un teléfono, un número de WhatsApp gratuito que permite que aquellas personas que además a veces no se sienten tan cómodas hablando por teléfono puedan abordar la problemática que tienen a través de un chat o del WhatsApp, y están ayudando justo a estas franjas de edad. Hay también un número de la esperanza, hay otras ayudas de números gratuitos psicológicos tanto en la Comunidad de Madrid como en Barcelona, como aquí en el País Vasco. Entonces creo que estamos avanzando, pero que somos la ciudadanía y las entidades sin ánimo de lucro las que estamos cubriendo ese agujero que no cubre en este caso el gobierno. Yo deseo, Verónica, que más personas se sumen a este proyecto, que más profesionales se sumen a esta gran iniciativa. Gracias. Que nos permitirá de alguna manera, paliar o tener una especie de profilaxis para evitar que estos casos lleguen a un fatal desenlace. A mí no me queda nada más que agradecerte por estos instantes, por todos esos aportes que nos has hecho y ratificarte una vez más. Las puertas de este programa quedan abiertas para otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti y nada, a seguir haciendo un podcast tan interesante. Muchísimas gracias, hasta pronto y espero escucharte más adelante. Igualmente, un abrazo. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Freducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio reflexionaremos desde Jaén, en Perú, un lugar que estamos visitando, este hermoso país suramericano, además con raíces indígenas, con raíces incas, sobre el fin de esta pandemia. Todos sabemos que ha tenido principio, pero también hasta la gente de aquí, los españoles, los vascos, los venezolanos, los latinos, los inmigrantes, nos preguntamos, ¿tendrá fin o viviremos con ella por los siglos de los siglos? Analizaremos precisamente de la mano de un experto en gestión de sistemas sanitarios como lo es el doctor Rafael Bengoa, vasco-venezolano, exasesor de salud del gobierno vasco, uno de los exasesores del Obamacare o del programa de salud del expresidente Barack Obama y una de las voces, tenemos que decir, más críticas con el gobierno de Pedro Sánchez por el manejo de esta pandemia. ¿Qué nos depara el futuro en este sentido? Por supuesto, según su óptica sanitaria, y les adelantamos desde ya que tenemos que empezar a trabajar con el medio ambiente para evitar la proliferación de futuras pandemias. Deseo en nombre de La Diáspora Venezolana Habla que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho todo esto, agur y esquercasco. Hasta luego y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.